En este tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios tiene siempre una función aleccionadora, es decir, instruirnos para corregir comportamientos. En la primera lectura escuchamos un episodio en la vida de Abraham, un hombre que de mil maneras fue desacomodado por Dios para ponerlo a servirlo. Aparece en los primeros capítulos del Génesis, para en el capítulo 12, la imagen de un Abraham con su vida definida. Grandes tierras a su nombre, muchos esclavos, muchos ganados, una vida sin problemas, cómoda. Solamente cargaban con una especie de maldición y era no haber podido engendrar un hijo con su esposa Sara, porque ella era estéril. La ley de Moisés, la ley antigua, permitía que se pudieran tener hijos con las esclavas de la señora estéril y esos hijos eran considerados hijos de la pareja. Pero ellos vieron que no era lo mismo, por eso seguían orando al Señor. Hasta que Dios les concede el gran regalo de su hijo, hijo de Sara y de Abraham, que sería Isaac. Cuando eso ocurre, Abraham cayó en una trampa y en un pecado muy común de nosotros. Él descargó todo su amor, su dedicación, su tiempo y su entrega a su hijo Isaac, dejando a un lado al Dios que le había dado al hijo. Y entonces ahora en este capítulo 22, Dios llama a relación a Abraham y le dice: necesito que me sacrifiques a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac. Sube al monte Moria y allí lo sacrificas por mí. Cuando uno lee eso así a primera mirada, puede pensar uno en un Dios un poco cruel, un Dios despiadado, que a esta pareja de ancianos les da una alegría para después quitársela. Pero era una prueba que tenía que asumir Abraham para volver a centrar su amor en el dador y no en el don. Cuando Abraham levanta la mano para sacrificar al hijo, Yahvé le dice: detente, ahora sé que temes a mi nombre. Esa historia no es exclusiva de Abraham, es también nuestra. Cada uno tiene que mirar allá en su corazón su propio Isaac, aquel apego a una persona, a un bien material, a un sueño, a un proyecto por realizar. Padre, ¿cómo sé yo si algo o alguien es mi propio Isaac? Es muy sencillo. Respondes esta pregunta. ¿Usted qué no dejarían que le quitaran por nada del mundo? Si la respuesta es Dios, está bien enfocado. Pero si la respuesta es mi hijo, mi mamá, la abuela, la finca que acabo de comprar, la carrera que estoy haciendo, el proyecto que tengo para unos años, si la respuesta es cualquier cosa o persona al margen de Dios, estamos desenfocados. ¿Por qué vale la pena apostar por Dios y solo por Dios? Dice el texto que cuando Abraham bajó del monte, Dios le dijo: juro que por no haberme negado a tu hijo, es decir, por haberte llenado de mí y no de tu hijo, ahora tu descendencia será tan grande como las arenas de las playas. El que se apega solamente a Dios recibe más de lo que ha soñado. El que se apega a una persona o a las cosas, con esa persona o cosa se llena y se empobrece. Cada uno sabrá qué tipo de negocio hacer en su vida y en su relación con Dios. Luego en la segunda lectura, Pablo se dirige a la comunidad de Roma y centra su reflexión en este capítulo 8 en dos preguntas que se llaman preguntas retóricas. Retóricas porque la respuesta es evidente, se hacen para facilitar un poco el progreso del diálogo. Y dice el apóstol: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa frase parece obvia, pero en nuestra vida diaria no es tan obvio. Porque sí, creemos en el Señor, contamos con Él, oramos a Él, nos entregamos a Él, pero a veces pensamos que hay enemigos superiores a Dios. El que está con el Señor no tiene enemigo ni humano ni sobrenatural que le pueda, porque con Dios siempre seremos vencedores, sin Dios siempre seremos vencidos. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba en esos momentos de batallas y guerras, cuando confiaron más en sus armas, en el número de sus soldados o en la ayuda de los pueblos vecinos, Israel siempre perdió las guerras. Pero cuando Israel confió en Dios, en el arca que representaba la presencia del Señor, Israel siempre salió vencedor. Porque no es que Yahvé pelee a mi favor. No podemos ser un poco ilusionados pensando que nosotros podemos ayudarle a Dios. Para esas cosas difíciles basta con nuestro esfuerzo. Lo que hace Dios es pelear en nombre nuestro, en vez de nosotros. Por eso a Dios le encomendamos esas causas imposibles, esas batallas que humanamente sabemos que vamos a perder, esas se las delegamos a Él.
y Él con su poder obrará y actuará. Y la otra pregunta retórica que decía Pablo era, ¿quién nos podrá condenar si el único que tenía el poder era Cristo? Y Él lo que hizo fue entregar su vida para salvarnos. Por eso la condenación no es una opción dada por Dios. La opción que trae Cristo es una sola. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. La condenación no es una propuesta de Dios. La condenación es una elección del hombre cuando decide decir no a la vida y a la palabra de Jesús. Esa es una decisión humana, no es un querer divino. Acá en el Evangelio de San Juan está también clarísimo. El Padre me ha enviado para que no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que los salve y los resucite en el último día. Finalmente escuchábamos en el texto del Evangelio el evento de la transfiguración narrado por Marcos. Y comienza con una ubicación geográfica muy interesante. Dice que Jesús subió a un monte alto con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. El monte en Israel siempre es el lugar eminente del encuentro con Dios. En un monte Moisés recibió la ley. En un monte Elías tuvo su experiencia con Yahvé. En un monte Jesús se transfigura. En un monte Jesús da el sermón llamado Sermón de la Montaña. En un monte es crucificado, porque en los montes Dios se hace presente. Por eso siempre ha sido la espiritualidad de la elevación. Cuando venimos a un templo, venimos a elevarnos a la altura divina, para después bajar al llano y asumir nuestra vida con la valentía suficiente que hemos recuperado, que hemos adquirido en el encuentro personal con Dios. Estando en ese monte, sucede algo maravilloso. El Señor se transfigura. Es decir, su figura se transformó y se manifestó tal y como iba a aparecer el día de la resurrección. Resplandeciente, lleno de luz, con vestidos tan blancos, dice Marcos, como ningún lavandero los podría dejar. El Señor adelantándole a estos 3 discípulos el final de su historia. El final no sería la tragedia de una cruz, ni la frialdad de una tumba. El final sería la victoria y la resurrección. Ellos ya sabían cuál era el destino del Señor, para fortalecerlos en su fe. Sin embargo, eso casi no les sirvió, porque cuando llega la pasión y la cruz, Santiago y Pedro huyen, solamente permanece Juan, fiel a su maestro hasta la cruz. Pero en esa escena aparecen 2 figuras interesantes, Moisés y Elías, que representan toda la tradición del Antiguo Testamento. Los 2 tuvieron experiencia con Dios en un monte, la ley y Elías en la presencia de Dios. Los 2 tuvieron experiencia de luz y de fuego, porque cuando Moisés sube al encuentro con Yahvé, que era desconocido, se le manifiesta en una zarza ardiente. Dice la tradición que Elías nunca murió, sino que un carro de fuego lo llevó al cielo. Y ahora aparece Jesús radiante de luz. Eran 3 personajes para quienes la luz era la presencia de lo divino. Pero esos 2 personajes representan la ley y los profetas. Era como decir, el Antiguo Testamento confirma que Jesús de Nazaret sí es el Hijo de Dios, sí es el Mesías. Ante esa escena tan maravillosa, Pedro soltó 2 expresiones, una muy acertada y la otra fruto de su torpeza. La frase acertada, Maestro, qué bueno es estar aquí. Es muy bueno irse al encuentro con el Señor, disfrutar de los momentos de gloria, en la celebración, en la oración, en los sacramentos. Por eso estos espacios nada ni nadie los puede reemplazar. Por eso estos espacios de oración, de comunidad y de misa dominical no pueden ser un punto más en la agenda del domingo, sino el punto con mayúscula. Y hay que defenderlo por encima de todo y por encima de todos. Y decirle al Señor, qué bueno es estar aquí, llenándonos de ti, escuchando tu palabra, recibiendo tus bendiciones. Pero la frase torpe, hagamos 3 chozas, era una tentación muy común en nosotros. Apoltronarnos en los momentos buenos para evitar los momentos de prueba y de cruz. Dice Marcos que Pedro no sabía lo que decía. Tanto no lo sabía que dice hagamos 3 chozas para ti, para Moisés y para Elías. ¿Y los 3 apóstoles qué? ¿Dónde iban a dormir? Ese es un elemento de escapismo que es muy común en nosotros. Todos quisiéramos llegar a la gloria y al triunfo, pero sin padecer y sin la cruz. Y no han inventado todavía un cristianismo sin cruz. No existe. Pero tampoco existe una cruz sin victoria y sin resurrección.
Un cristianismo sin cruz es una ilusión. Una cruz sin resurrección es masoquismo y resignación. Y esas cosas no existen en el cristianismo. La cruz se abraza con amor y por amor se obtiene la victoria y la gloria, como lo hizo el Señor. Y termina esa escena con la voz del Padre, que confirma a su Hijo como el amado. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Por eso la escucha de la palabra del Señor, al leer los evangelios o al escucharlos proclamados, esas letras, esas palabras, esos evangelios nos hacen transfigurar a Jesús entre nosotros. Que esta cuaresma nos ayude a eso, a familiarizarnos con la voz de Jesús, a escuchar con agrado su voz, para que nuestra vida también se transforme y le agrade a Él cada día más.